Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, profesora. Bien, gracias. Qué bueno, buenas tardes. muy bien. Buenas tardes a todos. Ok, pues hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con ecología y es muy importante para ustedes porque por alguna razón, perdón, en su examen vienen muchísimas preguntas de este tema, que es más o menos cortito y a decir verdad un poco más sencillo de los que hemos visto como meiosis, mitosis o genética. Entonces les recomiendo que vean esta clase como de donde pueden sacar ventaja en su puntuación en la parte de biología, porque en promedio, por ejemplo, de evolución ponen una pregunta, de metabolismo una o máximo dos preguntas, y de ecología mínimo les ponen como 5 preguntas, es decir, casi la mitad de su examen va a venir de este tema. No sé si siempre es así, pero al menos en las guías oficiales de este año del Politécnico está muy cargado en esta parte. Entonces, pues, se los comento para que lo consideren y al final de la clase vamos a contestar todas las preguntas justamente que vienen en la guía con respecto a este tema. Ok, pues comencemos con definir qué es la ecología y qué estudia. Y pues va a ser una rama de la biología que va a estudiar las interacciones entre los organismos. Como sabemos, los organismos no están solos en el espacio, siempre están conviviendo con otros de su misma especie, con diferentes especies, además de con el ambiente. Y pues conocer estas interacciones y cómo ocurren nos ayuda a entender dónde se van a distribuir las especies. Porque, por ejemplo, si un ave necesita de cierto árbol para poder estar en algún lugar, su distribución va a estar restringida justamente a la distribución que tenga este árbol. Y así en muchos otros ejemplos. Vamos a retomar un poco lo de niveles de organización. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto cuando vimos biomoléculas? Que obviamente todo parte de átomos que se agrupan para formar moléculas, y las moléculas con centros de carbón forman biomoléculas que van a dar origen a los organelos. Y el conjunto de organelos da origen a la célula. Y aquí es donde surge la vida. ¿Se acuerdan que este es el punto de inflexión de materia inerte a materia ya con la propiedad de ser viviente? Muchas células forman tejidos, los tejidos órganos, muchos órganos, los aparatos y sistemas, y muchos aparatos y sistemas forman a un organismo que va a ser parte de una especie. Y varios organismos de la misma especie van a formar una población, y poblaciones de distintas especies forman una comunidad. Entonces la comunidad va a estar conformada por muchas poblaciones de distintas especies. En este ejemplo pues están los alces y estas aves, que creo que son los albatroces, y estas poblaciones de especies distintas, más los factores del ambiente, los factores abióticos, van a estar formando a los ecosistemas. Es muy importante para la ecología distinguir entre los distintos niveles de organización, porque la ecología ocurre a distintos niveles. Por ejemplo, hay ecología del individuo, y se va a estudiar al organismo, ecología de poblaciones, ecología de comunidades, conocida como macroecología, y también que estudia los ecosistemas. Y bueno, para terminar, ecosistemas parecidos entre sí forman biomas, los grandes biomas del mundo, como las grandes regiones de desiertos, las grandes regiones de tundra cerca de los polos, y todos los biomas en conjunto forman la biosfera, que es la esfera que está sobre la corteza terrestre, donde están todos los seres vivos, conformada por todos los seres vivos. Aquí está como sintetizado todo lo que acabo de decir, por si quieren anotar la definición de estos conceptos. En este mapa podemos observar como las grandes regiones se llaman biogeográficas, como que estas regiones comparten características de ecosistema y de seres vivos que viven en ellas. Vamos a hacer una distinción entre dos conceptos, uno es el hábitat y otro es el nicho ecológico. Creo que hábitat todos lo hemos escuchado y hace referencia al espacio físico donde un ser vivo va a llevar a cabo sus funciones vitales. Por ejemplo, el hábitat de una ballena jorobada como esta, pues es el océano. Sin embargo, el nicho ecológico va a integrar la forma en la que esta especie se integra en ese ecosistema, es decir, su papel en la naturaleza, y determina dónde puede vivir o no. Entonces, como pueden darse cuenta,
es un poco más complejo el concepto de nicho ecológico porque tiene que ver con que la ballena va a estar en este océano, pero ¿qué papel va a tener esa ballena ahí? Va a afectar probablemente a sus presas, que es el krill, porque se los va a comer, y tal vez va a ser afectada por otros animales como las orcas que se comen a sus crías. Entonces el nicho ecológico es un concepto como tridimensional de todo el papel, toda la importancia que tiene un ser vivo en el espacio, mientras que el hábitat solamente es literal donde se encuentra ese animal o bueno, ese ser vivo en general. Y antes de seguir tenemos que diferenciar dos tipos de factores bióticos y abióticos. Como su propio nombre lo dice, biótico es todo lo que tiene vida y abiótico, lo que no tiene vida. La letra A, perdón, es un prefijo griego que significa sin o a falta de, ¿no? Entonces, sin vida, los factores inertes del medio. Entonces, por dar unos ejemplos, los bióticos pueden ser las plantas, los hongos, bacterias, animales o protistas. Básicamente, pues cualquier ser vivo. Y otra manera de llamarlos son biocenosis, que hace referencia a una comunidad biológica. Entonces, si les preguntan por la biocenosis de, no sé, de la selva lacandona, pues tendrían que hacer una lista de todos los árboles que hay ahí, los jaguares, los changos, todos los animales que pudiéramos encontrar. Por otro lado están los abióticos, los factores sin vida, y a este también se le conoce como biotopo. Y estos son los elementos físicos y químicos del ambiente. Entonces, básicamente todo lo que no tenga vida y esté allí, como los minerales del suelo, el agua, el sol, el viento, el espacio y la temperatura. Entonces, un ecosistema va a ser este espacio donde se van a estar mezclando ambos factores, los bióticos con los abióticos. Entonces, la suma de todas las interacciones de seres vivos más su medio ambiente. Y aquí está separadito, ¿no? El biotopo en este ecosistema, pues es el sol, las precipitaciones, las rocas, el suelo, el viento. Y la biocenosis, pues todos los seres vivos que están aquí. Ok, Guillermo de la Fuente, ¿me podrías decir tres cosas que estén formando la biocenosis de esta imagen, por favor? A mí no me terminó de quedar claro que era la biocenosis como tal. Ok, entonces regresemos. Ok, biocenosis es lo mismo que un factor biótico y es todo lo que tenga vida. Básicamente es sinónimo de seres vivos. O sea, puedes decir cualquier ser vivo que esté en un espacio físico forma parte de la biocenosis. Y lo contrario es el biotopo, que son todos los factores abióticos, es decir, inertes, sin vida, que forman a ese ecosistema, como el agua, el sol, el viento, el aire, bueno, el viento y el aire es lo mismo, la temperatura. ¿Sí queda claro? ¿O qué es lo que no queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces volvamos a la imagen. Ahora sí. Ok, Guillermo, dime los tres que forman la biocenosis. No Pues pasa serían nada. todos los animales, los hongos, las plantas que están por aquí. Sí, muy bien. Pues todos los seres vivos que están aquí. Ok, y ahora, Mel Castro, por favor, dime tres factores del biotopo que reconozcas aquí. Las rocas, el agua y las nubes. Perfecto, muy bien. Gracias. Ok, ahora vamos a pasar al flujo de energía en el ecosistema. Hasta el momento hemos visto los distintos factores que están en juego dentro del ecosistema y ahora lo vamos a transformar en términos de pura energía. Una pregunta, ¿ya llevaron física en el curso? ¿O todavía no? Ya. ¿Ya? Ya estamos en eso. Ok, ¿y ya vieron termodinámica? No. ¿No? Ok, bueno, aquí tiene que ver un poquito de termodinámica. Vamos a ocupar las primeras dos leyes de la termodinámica. ¿Alguien se acuerda de la primera? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica?
No. ¿No? Ok, aquí está. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es muy importante en este tema porque vamos a dejar de ver a cada individuo como el individuo que es para verlo como un centro de acumulación de energía. Todo empieza con el sol, que le va a dar esa energía en forma de fotones a las plantas que van a hacer fotosíntesis con esa energía lumínica. Y desde allí empieza el flujo de energía. Las flechas aquí indican justamente de dónde viene la energía, que es la base de la flecha, y la punta a dónde llega. Entonces, todo empieza por el sol, llega al primer nivel de energía, que son los productores. Los productores justamente son todos los que pueden hacer su alimento a partir del sol, o sea, todos los que hagan fotosíntesis. En resumen, las plantas, las cianobacterias y las algas, que son las que pueden. De allí pasamos al siguiente nivel de energía, que van a ser todos los seres vivos que dependan directamente de los productores, es decir, los consumidores primarios. Aquí en este ejemplo está un chapulín y una ranita. Y después, estos van a ser ingeridos por el siguiente nivel de energía, que es en este ejemplo la nutria, que sería un consumidor secundario. Ya no es herbívoro. Los primarios usualmente son herbívoros, ¿no? Estrictos, o sea, que solo comen plantas. Ya los consumidores secundarios van a comer a otros animales en el nivel primario o igual en su mismo nivel secundario. La nutria se podría comer a otro mamífero, por ejemplo, y también podría comer plantas, pero lo importante es que la energía se va pasando de nivel en nivel cada vez de forma como más completa, ¿no? Y se va degradando la cantidad de energía que había en el primer nivel. Ahorita vamos a dejarlo así, las siguientes imágenes va a ir dejando más claro eso. Ok, cuando todos estos seres vivos que mencioné ahorita mueren, van a ser descompuestos justamente por los descomponedores. ¿Alguien sabe qué otro nombre reciben estos descomponedores? ¿Un sinónimo? Igual empieza con D. Ok, los desintegradores. Justamente se caracterizan porque descomponen y desintegran a toda la materia muerta orgánica. Pues todo esto es orgánico porque todo tenía vida. Los descomponen y los hacen moléculas más simples, sustancias minerales que se van a reintegrar al ciclo. Van a pasar a ser parte del sustrato o si se liberan gases, pues parte de la atmósfera. Y esto tiene que ver con el dicho de que polvo somos, polvo seremos, o sea, simplemente estamos cambiando de forma, ¿no? De nivel energético, pues sí, en el ecosistema. Para seguir con el ejemplo, vamos a ver el primer concepto, que es el de la cadena alimentaria, que es básicamente la serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyen de uno a otro. Por ejemplo, comencemos aquí con los productores, ¿no? Que son los fotosintéticos. Van a ser comidos por los consumidores de primer orden, como la mariposa, que va a ser herbívora, y esta va a ser ingerida por un consumidor de segundo orden, el sapo, y esta va a ser consumida por el tercer orden, como la serpiente, y los consumidores finales, o de cuarto nivel, se podría decir, son los que están en el tope, ¿no? De la cadena alimenticia, y todos van a morir, ¿no? Ninguno va a ser eterno y todos van a ser descompuestos por los descomponedores o desintegradores, exactamente lo que acabábamos de ver, ¿no? Y aquí otro ejemplo, aquí por ejemplo les ponen a los descomponedores con el nombre de bioreductores. Todos estos nombres justo hacen referencia a que están reduciendo las moléculas, haciéndolas más simples para reintegrarlas al ecosistema. Otra vez vemos este ejemplo rápido, el ratón se come el productor, que está en primer nivel, pasa al segundo nivel, y el consumidor secundario va a comer a todos los del primer nivel y este va a ser comido por los del tercer nivel. Y al final todos con el mismo destino de ser descompuestos y pueden ser por bacterias, por hongos o por protistas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cómo saber qué organismo está en cada nivel? Yo no. ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, ahora les tengo una pregunta. ¿Creen que la naturaleza realmente funciona así como esta cadenita o creen que es una mentira que se nos ha impuesto en la escuela? ¿Qué creen ustedes? Que sí funciona así. Sí, ok. ¿Quién más?
Sí, sí funciona así. ¿Sí? Ok, pues les tengo una mala noticia. La realidad es de que no funciona así de forma tan sencilla y ahorita vamos a ver cómo es que en verdad funciona. O sea, sí tiene que ver con que la energía va a ir fluyendo de nivel en nivel, pero no de forma tan sencilla como en estos esquemas. Pero ahorita aclaramos ese punto. Antes de ir a eso, tenemos que definir 3 conceptos muy importantes que no tienen que olvidar. El primero es el de la biomasa, que creo que su propio nombre nos dice más o menos de qué trata. Se trata de la cantidad de materia viva que hay por unidad de superficie, es decir, el peso que hay en algún lugar. Es decir, que si vamos a un bosque y lo medimos y mide 1 kilómetro cuadrado, y si pudiéramos pesar todos los seres vivos que están en ese momento ahí, esa sería la biomasa de ese bosque, contando pues los troncos de los árboles, los mamíferos que anden por ahí, los gusanos, las bacterias, a todos. Eso va a ser la biomasa. Luego tenemos la productividad, que es el cociente entre la producción y la biomasa. La producción va a estar dada solamente por el primer nivel, que son los productores primarios, es decir, los que pueden hacer fotosíntesis, porque si se acuerdan, todos los de los siguientes niveles no producen por sí mismos, nada más están comiendo entre animales unos a otros, pero no tienen la capacidad de producir su propio alimento. Entonces, la productividad va a ser una característica única del nivel de productores y se obtiene dividiendo justamente la producción, cuánto está produciendo cada organismo entre la biomasa del lugar, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo, pensemos en el mismo bosque, y yo quisiera saber cuál es la productividad de ese bosque, pues voy a pesar cuánto pesan todas las plantas que estén allí y cuánto están produciendo, por ejemplo, de oxígeno, que podría ser el factor de mi interés, y ya con eso podría saber la productividad de ese sitio. Y luego tenemos la producción neta, que es la cantidad de materia orgánica que los productores sintetizan por unidad de tiempo. ¿Ok? Y esta pirámide nos ayuda a entender cómo la energía no está distribuida de forma equitativa en el ecosistema. En el caso de los productores, están en la base de la pirámide porque son muchísimos más. Si contáramos a cada planta que existe, va a haber muchísimas más que los consumidores primarios, ¿no? Como los herbívoros, por ejemplo. Y en el tope están, por ejemplo, los consumidores terciarios, que usualmente son como los que nadie se come, y son muy poquitos. ¿Y por qué son muy poquitos? Porque justamente dependen de la energía creada en los otros niveles. Imaginemos que un día hay un montón de depredadores, pensemos en leones, ¿no? Por ejemplo, que aparecen miles y miles en la sabana. ¿Qué pasaría? Rápidamente acabarían con los niveles que están por debajo sosteniéndolo en el ecosistema y al final él mismo se extinguiría porque se acabaría su alimento. Entonces, la manera en la que funciona el ecosistema es que haya pocos que están en la cima de la cadena trófica, por así decirlo, y muchos en la base. Esta van a ser la base del ecosistema a niveles energéticos, y así se va reduciendo. Sí queda clara esta idea de cómo la energía está distribuida de forma no igual en el ecosistema y por qué, cuáles son las razones. Sí, ¿Sí? sí. Ok, muy bien. Ok, pasamos a otra pirámide, es parecida a la anterior, pero aquí hay un concepto muy importante que es la ley del diezmo. Apréndansela muy bien, siempre se las preguntan de qué trata la ley del diezmo. Y básicamente tiene que ver con que el nivel que está por arriba de otro solamente puede obtener el 10% de la energía del nivel que está abajo. Entonces se va diezmando, ¿no? Por ejemplo, en cada nivel se va perdiendo la energía. ¿Y cómo se pierde esa energía? En calor. Por eso aquí están todas estas flechitas que la energía se está perdiendo en calor en cada nivel en el ecosistema. Y esto tiene que ver también con termodinámica, y es la segunda ley de la termodinámica, que dice que cada transferencia o transformación de energía, en términos biológicos, cada que un animal se come a otro, cierta cantidad de energía se va a convertir en una forma que es inutilizable, o sea, incapaz de realizar un trabajo, y en la mayoría de los casos esta energía inutilizable adopta la forma de calor. Es decir, que cuando este sapo se coma a esta polilla, mientras se la está comiendo, se está perdiendo energía y esta energía se está disipando en el ambiente en forma de calor.
Entonces, si recuerdan la primera ley, no es que se pierda la energía como tal, simplemente pasó a estar en otro estado, pero para términos del ecosistema es un estado inutilizable, o sea, el calor se va a disipar en el viento, en la atmósfera y ya, va a ser muy difícil que vuelva a ser parte del ecosistema. Y justo esto es lo que dice la ley del diezmo, ¿no? Al pasar de un nivel a otro, se va a perder el calor. Y es importante que se acuerden que es la segunda ley de la termodinámica, relacionada con la ley del diezmo. Y ahora sí llegamos a la versión realista de lo que pasa en el ecosistema con este esquema conocido como redes tróficas, o también se le puede llamar redes alimentarias, y en un ecosistema natural representan las diversas conexiones tróficas. Entonces, lo que tiene de falso la cadena alimentaria es que solamente va de uno a uno, ¿no? Estaba la plantita que se la comía la mariposa y a la mariposa se la comía un sapo. Sin embargo, esa mariposa no solo come esa plantita, sino que come muchas cosas y no solamente se la comía el sapo, sino que muchos animales. Entonces, vamos a ver en un ejemplo con este. ¿Alguien sabe cómo se llama este animal? Super. Es el mamífero más chiquito que existe en el mundo, por cierto. 5 centímetros. ¿Alguien? No. Ok, son las musarañas. Estas musarañas, por ejemplo, vamos a ver que van a ser comidas por este halcón, por este coyote. A ver, voy a hacer una pregunta. Néstor, Miguel, ¿me podrías decir por qué la flecha va en este sentido de la musaraña al halcón? ¿A qué se refiere que vaya en este sentido? Y no al revés, ¿no? Como que el halcón hacia la musaraña. Porque una es comida de la otra. O sea, la musaraña es comida por el halcón. Es porque Ajá. Ajá, a ver, ¿quién más iba a hablar? Hablen, hablen. ¿Ya no? Ok, bueno, tiene que ver con el flujo de energía. Recuerden que sí estamos pensando en los organismos, pero más que nada en cómo está fluyendo la energía entre cada nivel en el ecosistema. Entonces, el que la flecha vaya de aquí a acá es de que la energía va a ir de aquí a este sentido, justamente. Entonces, esta musaraña va a darle su energía, por así decirlo, al coyote, al halcón, y vemos que está recibiendo energía de estas 3, 4 flechas que le llegan. Vamos a ver de quiénes son. De este escarabajo, de este otro escarabajo, de este caracol y de esta oruga. Y así con cada uno que veamos, todos están interconectados. Entonces es la visión más realista del ecosistema. No es que la cadena alimentaria esté mal, o sea, en algún punto pues sí va así, así son los niveles de energía, pero la realidad es de que no existe tanta especificidad como yo solo como esto y solo me come una sola especie, sino que es mucho más diverso y muchísimo más complejo que es. Ok. profesora, entonces Sí. nosotros seríamos consumidores de cuarto nivel. Sí, nosotros seríamos consumidores de cuarto nivel. Sin embargo, o sea, nosotros rompemos un poco la regla, ¿no? De la pirámide, donde tendríamos que ser poquitos para que el ecosistema se mantuviera en equilibrio. Y justamente es lo que vemos, ¿no? Porque el ecosistema está tan dañado tras la aparición del humano, pues porque somos muchísimos, nuestros medios de producción son muy contaminantes, sobrevivimos más de lo que lo haríamos naturalmente debido a los avances tecnológicos como las medicinas, los elementos que nos ayudan a tener higiene personal y así. Como un dato curioso, en 1900 la esperanza de vida aquí en México era de 30 años y para fines del siglo, o sea, ya acercándonos a los 2000, es de 73 años. Entonces nosotros hemos modificado el tiempo de permanencia en el ecosistema, pero pues por otras cosas, ¿no? Con las que no cuentan los demás seres vivos, que es la tecnología y medicinas y todo eso. Entonces, sí, si nos quisiéramos poner en algún nivel, seríamos el cuarto nivel, porque somos los que captamos más energía, comemos plantas, comemos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, pero no cumplimos con muchas otras cosas, pues porque hemos hecho cosas muy diferentes a los demás seres vivos. Pero sí, en términos sencillos, sí. Gracias. Sí, por nada. Ok, hasta aquí no hay ninguna duda de los niveles de energía porque vamos a pasar a un tema un poquito diferente.
No. Ok, ahora vamos a pasar a estas interacciones. ¿Se acuerdan que cada flechita es una interacción y cada flechita puede tener un nombre en específico dependiendo de cómo sea entre cada individuo? Y vamos a ver varios ejemplos. Un término importante es el de simbiosis. Simbiosis significa que es la interacción biológica a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Y va a haber de muchos tipos. Por ejemplo, el león y la cebra tienen una simbiosis en el que la relación no es equitativa, ¿no? Para el león gana porque come, pero la cebra pierde porque se muere, es la presa. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones en el ecosistema que son más amigables. Por ejemplo, que dos especies cooperen para estar bien las dos. Aquí en este caso de los carpinteros y el árbol, al árbol le da igual que los carpinteros esté ahí, ¿no? Él no recibe ningún beneficio. Sin embargo, los carpinteros reciben el gran beneficio de tener una casa. Entonces, es un tipo de interacción. Ahorita les ponemos nombre. La mantis comiéndose a otro insecto, pues definitivamente la mantis gana y el otro pierde. Aquí una chinche picando a un humano para meterle parásitos. Van a ganar los parásitos y el humano tal vez pierda llegando hasta la muerte o tal vez le dé igual si tiene vacunas o algo por el estilo. Entonces aquí lo importante es saber que hay interacciones positivas, negativas, neutrales, dependiendo específicamente de qué especies estemos hablando. Vamos a ver unos ejemplos. Comenzamos con el amensalismo, que es una relación donde es perjudicial para una de las especies y neutra para la otra, como en el caso de los carpinteros y el árbol. Y un ejemplo que casi siempre viene en el examen, les encanta poner este ejemplo, es el de Penicillium y las bacterias. ¿Se acuerdan qué tipo de ser vivo es Penicillium? ¿A qué reino pertenece? Muy importante que lo recuerden esto. Y de ahí se saca la penicilina y dijimos, al fungi, muy bien. Es un hongo microscópico. Y justamente la penicilina, ¿qué es lo que hace? Que es un antimicrobiano, específicamente un antibacteriano. Entonces, ¿cuál sería la relación? Esta es una cajita de Petri donde pusimos a crecer un penicillium, que es este blanco, y un estafilococo. ¿Se acuerdan a qué reino pertenecen los estafilococos? ¿Monera? Almonera, son bacterias. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí todo lo que está así, estas rayitas son bacterias, ¿no? Y aquí donde está creciendo penicillium, ¿qué es lo que pasa? Se genera un halo donde la bacteria ya no puede. La penicilina impide el crecimiento de las bacterias y es por eso que cuando alguien se enferma de una infección bacteriológica, si es grave, le dan penicilina. Bueno, no tan grave, pero si no es tampoco la primera que se da, pero justamente es porque van a tener una relación de amensalismo donde va a ser perjudicial para la bacteria. ¿Por qué? Pues porque no la deja vivir, y neutra para Penicillium, porque a Penicillium le da igual si está la bacteria o no. Tampoco recibe un beneficio de no dejar crecer a la bacteria. Otro ejemplo es el de los eucaliptos, que son estos árboles que están por toda la ciudad, son una especie invasora, son nativos de Australia, y lo que hacen los eucaliptos es que alrededor de su base, donde están todas sus raíces, excreta un tipo de toxinas que no permite que crezca ninguna otra planta. Entonces, en este caso, al eucalipto le da igual que no crezcan otras, para eso es neutral la relación para él, pero a todas las plantas que quisieran crecer a su alrededor, pues es perjudicial, no se los permite. Y ahora pasamos al caso opuesto del amensalismo, que es el comensalismo, donde una especie va a estar beneficiada y a la otra le va a dar igual, es decir, que va a ser su relación neutra con respecto al otro. Una muy importante se conoce como la fóresis, que es el transporte de animales literalmente encima de otros animales. En esta imagen, en la vida real no va a pasar así, pero se dio, ¿no? El momento donde la tortuga está transportando a la rana, un evento de fóresis, y luego la rana está transportando al caracol. Entonces, doble evento de fóresis. Vemos que salen beneficiados la rana y el caracol porque tal vez ellos no podían nadar y la tortuga los va a llevar a otro lugar. Y a la tortuga le da igual, la verdad no le importa si se le subieron o no.
Y otro ejemplo es el de los escarabajos que acumulan la popó de vacas, por ejemplo, se alimentan de ella, y entonces a la vaca le da igual que pase con su popó, para ella es neutral, pero para el escarabajo hay una ventaja, ¿no? Porque con eso va a alimentarse y a construir su lugar de vivienda. Y aquí otro ejemplo de foresis, una especie de pájaro carpintero transportando a un mamífero. Pasamos a los siguientes tipos de interacción. La depredación, probablemente el más famoso de las interacciones, donde una especie captura y otra se alimenta, es decir, una gana y una pierde. En el caso del oso, pues él gana, el pez pierde porque muere, igual con el águila, gana porque se alimenta y el conejo pierde porque se muere. Esa es muy sencilla la depredación. El siguiente caso es el del parasitismo, donde el parásito va a depender del hospedador. El hospedador es el que va a tener adentro al parásito y obtiene algún beneficio, el parásito, obviamente. Mientras que el hospedador recibe un daño por parte del parásito, incluso la muerte. En el ejemplo aquí de esta oruga, está parasitada por hongos, y definitivamente el hongo obtuvo un beneficio porque se está alimentando de las entrañas de la oruga y va a poder crecer y reproducirse y seguirse expandiendo en el ecosistema, mientras que la oruga perdió, ¿no? Perdió porque la mataron y muy feo. En el caso de los parásitos de los perros, por ejemplo, de la solitaria, que también podemos tener nosotros los humanos, no necesariamente siempre lleva a la muerte. La relación del parasitismo es uno gana y el otro se ve afectado en cierto nivel y en el peor de los casos, pues sí, hasta la muerte. Y el último es la cooperación, también conocida como el mutualismo, donde los dos organismos se van a beneficiar de la relación, pero pueden vivir de forma separada, es decir, que si por un momento no estuviera el otro, no pasa nada, tampoco es que sea totalmente dependiente. El ejemplo más importante de todos es la polinización, donde la abeja gana comida en forma de néctar que producen las flores y la flor gana que le va a pegar su polen en todas las velocidades de la abeja, y cuando la abeja vaya y se pare en otra flor, va a permitir que ocurra la reproducción entre las plantas, ¿no? Muy importante la polinización porque gracias a este fenómeno es que podemos tener alimentos, ¿no? Como el maíz, el agave, el trigo, el arroz, todo eso depende de la polinización hecha por insectos. Y otro ejemplo es el de la anémona y el del pez payaso. El pez payaso recibe protección de la anémona porque sus tentáculos pueden estar cargados eléctricamente, le da hogar porque vive dentro de ella, y la anémona se beneficia del pez payaso porque la defiende de otros peces que se la comen. Entonces el pez payaso pelea con los otros peces y usualmente les gana porque él es más grande. Entonces aquí todos salen ganando en el mutualismo. Ok, eso fue todo de interacciones. Ahora vamos a pasar a alimentación de los animales y su clasificación trófica que pueden tener en cada nivel, dependiendo de lo que coman. A los que coman vegetales, solo vegetales, se les va a conocer como fitófagos. A los que coman restos de animales en descomposición, detrívoros. A los que se comen a otros animales, carnívoros. Y a los que comen carroña y animales muertos, necrófagos, como en esta imagen. De esto sí se tienen que aprender así tal cual la descripción de cada uno. Yo creo que voy a hacer un Kahoot para que los repasemos, porque en el examen usualmente la pregunta es como, si se come a tal tipo de alimento, es decir, un vegetal o a una carroña, ¿a qué tipo de clasificación trófica pertenece? Entonces ya ustedes tienen que poner, no, pues necrófago, carnívoro, detritívoro. Entonces apunten estos, por favor, y hay otros 4 que son los nectívoros. A veces en el nombre nos da la pista, ¿no? Nectívoro, pues se alimenta de néctar, como el colibrí aquí en estas florecitas. Frugívoro, que se come frutas, como las tortugas, que les encantan las uvas. Los insectívoros, que comen insectos, como los camaleones. Y los hematófagos, que comen sangre, como los mosquitos, o también algunos tipos de murciélagos. Y por eso es que viene como la historia de los vampiros, ¿no? Porque como los murciélagos comen sangre,
pues el vampiro también quiere sangre. Ok, esto fue todo de interacciones. ¿Todo bien hasta el momento? Porque vamos a pasar a otro tema distinto. Sí, profesora. ¿Sí? Ok, ya sé que son muchos nombres nuevos, los vamos a repasar la siguiente clase. Ahora pasamos a los ciclos biogeoquímicos, que sería la parte abiótica del ecosistema, parte del biotopo. Ahorita vimos como las relaciones que habían entre los seres vivos, ahora vamos a ver las relaciones que hay entre los factores no vivos del ecosistema. Y estos son conocidos como ciclos biogeoquímicos porque entra justamente a colación pues, factores de la geografía del espacio y de la química de los materiales. Comenzamos con definirlos como los procesos naturales de reciclaje de la materia. Así como los seres vivos nos convertimos en polvo y venimos del polvo, pues igual todos los elementos de nuestro ecosistema. Es decir, el agua no es que deje de existir, solamente se va a transformar. Se va a ir pasando a distintos niveles del ecosistema, igual el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y todos los elementos que permitan la unión entre los factores bióticos y abióticos de la Tierra. Es decir, si recordamos que todos los seres vivos estamos hechos de átomos, de algún lugar tienen que venir esos átomos, ¿no? Y cómo los vamos a aprovechar del ecosistema justamente va a depender de los ciclos biogeoquímicos. Es decir, si el agua está ahí en un lago para que un venado pueda ir a beberla, es importante entender cómo llegó esa agua ahí y así con todos los elementos. Vamos a ver dos tipos de ciclos, unos que son los sedimentarios. Sedimentario tiene que ver pues justamente con el sedimento, con las rocas que están a nuestro alrededor, lo que forma el suelo, lo que forman las montañas, y estos van a tener elementos como el calcio, el fósforo y el potasio. Y van a estar los otros ciclos que son los atmosféricos, que obviamente van a estar representados por elementos gaseosos como el agua, el carbono y el nitrógeno, y estos ciclos van a tener una fase gaseosa que va a estar presente en la atmósfera, mientras que los sedimentarios en algún momento van a estar siendo parte de la corteza terrestre. Entonces comenzamos con los atmosféricos, empezamos con el más famoso y muy importante, que es el del agua, también llamado ciclo hidrológico, y todo comienza con el sol va a calentar el agua superficial de todos los cuerpos de agua, ¿no? El océano, los ríos, los lagos, y va a ocurrir un cambio de estado de líquido a gaseoso conocido como evaporación. Una vez que el agua está en forma gaseosa, va a formar nubes en la atmósfera que se van a condensar y la condensación va a dar lugar a la precipitación, que es otra vez la transformación de gaseoso a líquido. Y la precipitación puede ocurrir en el océano, es decir, en el océano obviamente también llueve, pero para fines del ciclo lo que nos importa es esa precipitación que cae en el continente y qué pasa con ella. Pues obviamente va a empezar desde arriba, ¿no? Va a caer en la cima de las montañas y allí se van a generar riachuelos que van a ir generando ríos más anchos y caudalosos conforme van bajando en el paisaje. Y en este momento puede ocurrir la infiltración, que es que el agua pase a nivel subterráneo. Y otra cosa importante es que si el material no permite que haya infiltración, va a ocurrir otro proceso llamado escorrentía, que es que en lugar de que se filtre, va a escurrir por arriba, ¿no? Básicamente. Y al final todo va a llegar otra vez al océano. Siempre al océano, o en su defecto, si es un lago confinado dentro del continente y no tiene salida al océano, se va a condensar y se va a volver a precipitar y puede caer en algún otro río que luego se llegue al océano. Pasamos al ciclo del carbono. Bueno, aquí lo importante no es que se aprendan cada paso, porque van a ser muchos ciclos y cada ciclo tiene muchos pasos, sino que comprendan cómo están fluyendo los elementos abióticos del ambiente a través de los distintos niveles de energía, como tener la idea general de cada uno, ¿vale? Entonces comenzamos aquí con las flechas azules, quiere decir que el carbono que está en la atmósfera se está fijando a un ser vivo. Y las flechas rojas es
a lo contrario, ¿no? Que de abajo de los seres vivos va a salir hacia la atmósfera. Entonces, primero analicemos los que están en rojo. Aquí ya está la influencia humana en forma de fábricas que producen dióxido de carbono, ¿no? Se va hacia la atmósfera. La actividad geológica, cuando un volcán está exhalando, todo lo que exhala, además de azufre y otros gases, es carbono también, que se van a la atmósfera. Cuando algo se quema, cuando hay incendios, se libera carbono. Y cuando respiramos, ¿se acuerdan que cuando vimos ciclo de Krebs, durante el ciclo estábamos liberando dióxido de carbono? Pues también nosotros cooperamos a toda esta cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Al final vamos a ver que esto genera el efecto invernadero cuando se acumula en demasía, pero ahorita lo dejamos hasta ahí. Y ahora vamos a ver cómo entra el carbono a los niveles tróficos bióticos. Todo comienza por la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que la fotosíntesis, para que ocurra, además de que haya agua y sol, ocupa moléculas de dióxido de carbono, que al final lo que va a hacer es fijarlas en una molécula de glucosa, es decir, el carbono que estaba en la atmósfera pasa a ser el carbono de la estructura de la glucosa. Entonces, muy importante la fotosíntesis. Se fija en las plantas a nivel del continente y en las algas a nivel del océano. Y estos productores, que son los que hacen la fotosíntesis, van a ser ingeridos por los de primer nivel, en este caso un pececito o la ardilla. Y aquí se va a integrar al suelo cuando muera la ardilla. Es el carbono que la ardilla ingirió de la planta, cuando él muera va a pasar a ser parte del suelo y también una parte a la respiración que se va hacia la atmósfera. ¿Alguna duda con el ciclo del carbono? No. Ok. No. Ok, chicos. Ahora vamos al ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, no lo es el oxígeno, no es el nitrógeno, sino el nitrógeno es el que más abunda y va a tener tres grandes pasos en su fijación, en su ciclo, perdón. El primero es la fijación. Fijación significa pasarlo de un estado al otro, ¿no? Entonces está el nitrógeno atmosférico, N2, y va a ser fijado justamente por bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. Y estas bacterias lo van a transformar de N2 a NH3, es decir, la bacteria le va a agregar 3 hidrógenos y eso va a hacer que deje de ser nitrógeno como tal y pasa a ser amoníaco, porque ya es una molécula en lugar de solo un átomo. Y ya estando en esta forma, en forma de amoníaco, es como los demás seres vivos lo podemos aprovechar. Bueno, los humanos, ¿no? Pero por ejemplo las plantas, ¿se acuerdan que el nitrógeno es el átomo más importante para las plantas? Justamente aquí es como lo obtienen. Las bacterias del suelo se los van a pasar de nitrógeno a amoníaco y va a entrar por las raíces a la planta. Y así es como la planta va a poder generar sus estructuras, sus tallos, sus hojas. Y otra parte es la desnitrificación, que es el último proceso acá, que realizan algunas bacterias en ausencia de oxígeno, es decir, son anaerobias, y liberan el nitrógeno otra vez a la atmósfera. Este está mucho más chiquito. Aquí lo importante es la transformación de nitrógeno a amoníaco y que de esta manera las plantas ya lo pueden captar. Ok, pasamos al ciclo del azufre. Es indispensable para la formación de proteínas. Todas nuestras proteínas tienen azufre. Entonces, si bien en grandes cantidades es tóxico para nosotros, sí lo requerimos en pequeñas cantidades justo para nuestras proteínas. Y este se va a incorporar a la cadena alimenticia a través de organismos autótrofos. Es como el común denominador, ¿no? Todo empieza por las plantas y estas lo van a absorber desde el suelo, que está en forma de sulfato, ¿ok? Las plantas van a liberar el azufre en forma de gas y cuando llueve, por ejemplo, es el que produce la lluvia ácida, ¿no? Cuando se mezclan átomos de azufre con agua, se forma el ácido sulfúrico, que es la lluvia que causa daños a la piel, a las estructuras, y también se le va a sumar todo lo emitido por las industrias y también por las erupciones volcánicas. Ok, pasamos al del fósforo, otro que es muy importante porque nuestros huesos necesitan mucho fósforo. Entonces, ¿cómo es que el fósforo que está en una roca, en una montaña,
de alguna manera llega a ser parte de nuestros huesos. Ese es lo principal aquí, ¿no? Cómo llega de un nivel a otro de energía. Y como siempre, se va a integrar primeramente en las plantas. Las plantas lo van a absorber del suelo. El fósforo está en el suelo. Cuando dicen que las plantas necesitan minerales, justamente se refieren al fósforo, al azufre, al nitrógeno, y es lo que van a estar metiendo por sus raíces. Entonces, a la planta se la va a comer un animal, y cuando este animal muera, va a regresar ese fósforo que estaba en sus huesos al suelo. Y este suelo justamente es el suelo donde van a crecer después otras plantas. Entonces se dan cuenta cómo solamente se está recambiando entre un ser vivo y otro, pero siempre permanece como pues, en una misma área. Y otra cosa que puede pasar es que ese fosfato de los huesos, llegue al agua, o que los mismos animales que viven en el agua, por ejemplo una ballena o los peces que también tienen huesos, pues van a estar regresando directamente ese fosfato al suelo marino, y aquí se van a formar rocas ricas en fosfato. Y cuando ocurra un movimiento de placas tectónicas y choquen y se formen montañas, y esto deje de ser el suelo oceánico y pase a ser una montaña, pues va a estar emergido, y cuando llueva, la lluvia va a arrastrar todo ese fosfato de esas rocas a un lugar donde haya, por ejemplo, plantas, y vuelva a comenzar el ciclo. Y ya, creo que este es el último, ahora sí. Perdón, chicos, yo sé que que son muchas flechitas y todo, pero es importante, como conocer cómo están fluyendo en general. El del calcio es exactamente muy parecido al del fosfato porque son sedimentarios, acuérdense, estos ya no son atmosféricos. Y es lo mismo, el calcio está siendo parte de las montañas, de los cuerpos rocosos del continente, y estos se diluyen y pasan a ser parte del agua y pueden ser bebidos directamente por los animales, o pueden ser extraídos todo este calcio por las raíces de las plantas, y al final, cuando estos mueran y pasen a ser parte del suelo o del agua, van a regresar al océano. Y lo mismo que en el calcio, cuando el suelo oceánico deje de ser suelo oceánico y se convierte en montaña, cuando emerja, vuelve a comenzar el ciclo. ¿Okay? Todo de los ciclos. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver el impacto ambiental que hemos tenido como humanos sobre todos estos ciclos biogeoquímicos y cómo afectamos al ecosistema en todos sus niveles, desde el nivel básico de la producción, a los consumidores primarios, a todos, incluso a nosotros mismos nos dañamos, ¿no? Al dañar tanto al ambiente. Y una de las cosas que más daño causan es el consumismo, que es la acción de comprar de forma desmedida todo lo que se nos ofrece y que lo queremos tener gracias a la mercadotecnia, cosas que tal vez no necesitemos y que necesitaron energía, que necesitaron transformación de recursos naturales, y que ahora con el tiempo se van a convertir en basura que va a estar contaminando otros ecosistemas. Entonces el consumismo, una de las grandes causas del deterioro ambiental. También las guerras, por ejemplo, en las guerras se produce muchas armas, se explotan muchos minerales del subsuelo como es el mercurio, el cobre, y eso genera también contaminación de cuerpos de agua, por ejemplo. La sobreexplotación de los mares, bosques y selvas, es decir, que vemos los recursos, los queremos usar y no hay nada de malo con eso. El problema es de que los usamos hasta acabárnoslos y no nos preocupamos por si va a haber después, porque hasta el momento no se nos han acabado y pensamos que van a ser eternos porque son renovables, pero acuérdense que esos recursos renovables, si no los tratamos con cuidado, los podemos diezmar hasta que dejen de existir. La caza desmedida de varias especies, por ejemplo las ballenas que en algún momento fueron cazadas hasta el borde de la extinción, justo se lanzó como una ley para impedir esto y gracias a eso se pudo recuperar la población de las ballenas, pero igual estuvieron a punto de desaparecer por causa del humano. Extracción sin control de mantos acuíferos, es decir, de agua subterránea a través de pozos que estamos sacando y sacando el agua, y esa agua no es infinita, también se va a acabar. Ok, vamos a ahondar un poco más en el consumismo, que es la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y de productos. Las consecuencias que esto tiene pues, es un desequilibrio ecológico y graves daños ambientales por el consumo excesivo de los recursos,
la distribución irregular de los recursos económicos en las sociedades, porque podemos ver que en una ciudad va a haber mucho más consumismo, porque hay mucho más recursos económicos para poder adquirirlos que en un medio rural, donde se van a manejar de manera distinta, ¿no? Van a estar consumiendo recursos naturales locales, va a ser mucho menos perjudicial para el medio ambiente. Desajuste en el presupuesto familiar, porque a veces nos endeudamos por comprar cosas, y altos niveles de contaminación en general, porque todas estas industrias, todas estas marcas, de todo lo que compramos, pues tienen un impacto, sea grande o sea pequeño, pero están generando un impacto. Y la contaminación en general, pues también es otro factor importante del deterioro ambiental y se define como cualquier alteración originada por acción del hombre, es decir, si no existiera hombre, no habría contaminación. Los otros seres vivos no son capaces de contaminar tal cual, porque por ejemplo las vacas como consecuencia de su metabolismo expulsan metano y el metano justamente es un gas muy contaminante para la atmósfera. Pero ahí tendríamos que evaluar si eso sería contaminación así como la conocemos o es un proceso natural, ¿no? de un ser vivo. Ok, y la contaminación la vamos a poder como separar en dos grupos, que va a ser la del aire, por ejemplo en ozono, partículas suspendidas totales, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, de azufre y de plomo, y la contaminación del suelo, que van a ser acumulación de desechos corrosivos, por ejemplo, resultado de toda la industria química, de ropa, de cosmética, venenosos, reactivos, explosivos e inflamables. Y los más dañinos son los detergentes, ¿no? Como el más común, el que todos usamos para lavar nuestra ropa, para lavar nuestro cabello, nuestro cuerpo, es lo que más contamina porque esas moléculas de jabón no se deshacen llegando a los ríos, ni a los mares, ni a los lagos, se quedan siempre como espumas y eso genera pues que se atrofie la manera en la que funcionaban esos ecosistemas acuáticos. También los plaguicidas que se ocupan en la agricultura son un factor muy grande de contaminación. Y por mencionar un ejemplo específico, el derrame de petróleo que ocurre a cada rato en el Golfo de México, porque ahí hay muchos reservorios de petróleo submarino. Ocurre que pues tienen su accidente y se esparce todo el petróleo sobre la superficie del nivel del mar. A ver, Alesa, ¿me podrías decir qué crees que es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo tan negativo de un derrame de petróleo? ¿A quién afecta? ¿De qué se van a morir si es que alguien se va a morir aquí? Porque digamos, aquí está un pececito, se da cuenta que hay un derrame, no se va a quedar, ¿no? Lo más probable es que se vaya. Sin embargo, muchos mueren. ¿Qué crees que sea lo que sucede? Lo que se te ocurra. ¿No? ¿Alguien que quiera decirme qué se le ocurre? ¿No será que mueren de hambre? De hambre, pero no, si nadarían hacia otro lugar donde no está el petróleo. ¿De oxígeno? De oxígeno. Yo digo que se hace una cadena, ¿no? Si uno se infecta y uno se lo come y se sigue haciendo la cadena de infecciones. Ok, les voy a dar una pista. Todo comienza en el nivel de los productores, porque todos los animales, bueno, excepto el plancton, todos se pueden mover, ¿no? Todos tienen la movilidad de irse del lugar, ¿no? Pueden huir. Muchos antes de que suceda ya están como sintiendo, ¿no? Que se está una fuga y no se quedan a que ya esté así como tan avanzado el desastre. Entonces, bueno, ¿tienen una idea si tiene que ver con los productores? ¿Quiénes son los productores en el océano? Para empezar. Las plantas. Las algas. Ah, sí, las algas. Las algas. A ver, aprovechando el momento, ¿a qué reino forman parte las algas que no es el plantario? Fungi. No, fungi son los hongos. Protista. Protista, muy bien. Acuérdense que los protistas son las algas y los protozoarios. Ok, les voy a decir la respuesta. Lo que ocurre es que las algas que están fijas al sedimento, es decir, al piso del océano, no se pueden mover y ellas se quedan pues ahí, ¿no? No tienen de otra. Y lo que ocurre es de que el petróleo no se mezcla con el agua, es decir, el petróleo no va a viajar hacia el fondo del mar,
lo que va a pasar es que va a funcionar como una lona negra que no va a permitir el paso del sol. ¿Y qué le va a pasar a los productores si no les llega el sol? No pueden hacer fotosíntesis. Entonces, justo como alguien mencionó, desde el primer eslabón del ecosistema se va a detener la cadena trófica, los productores van a morir y la producción primaria, la producción neta va a ser igual a cero porque todos van a estar muertos. Y después, pues tal vez los peces y todos los que huyeron, pues en algún momento regresarán y ese ecosistema ya quedó dañado. Que tal vez después se pueda restaurar, pero pues ya no va a ser lo mismo. Aparte el petróleo, pues como hay olas y todo, en realidad nunca terminan de recogerlo, siempre va a estar por ahí flotando eternamente. Okay. Ya no me dio tiempo de hacerles las preguntas. Ok, voy a terminar con esta diapositiva y la siguiente clase vamos a empezar con todas las preguntas. Ok, el efecto invernadero es muy, muy importante porque justamente tiene que ver con el ciclo del carbono, como les decía. Carbono estamos emitiendo todos. En cada respiración, en cada exhalación, echamos ahí un poquito de carbono, toda la industria, carbono, el carbono que está de forma natural. Y todo esto hace que, bueno, en conjunto con otro tipo de gases, primordialmente el carbono, son los gases invernadero. Y justamente se llaman invernadero porque van a funcionar como una capa que no va a dejar salir la radiación. Es decir, es normal que el sol irradie nuestro planeta. De hecho, de eso dependemos porque de esa forma se hace la fotosíntesis, pero naturalmente mucha de esta radiación sería reflejada por la misma superficie terrestre, por los cuerpos de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los gases invernaderos ahora están por todas partes y las moléculas de luz que iban a salir naturalmente se quedan atrapadas. Y la radiación emitida de vuelta a la superficie, y esto hace que aumente la temperatura en toda la atmósfera. Y con esto el cambio climático, el deshielo de los polos, el aumento en el nivel del mar y todas las consecuencias. Entonces, bueno, el mensaje de esta clase es de que todo está interconectado desde lo que no está vivo, lo que está vivo, como el fósforo que está en una roca en algún momento de la historia va a ser parte del fósforo de un ser vivo. Todos somos energía de alguna manera, sin decirlo con un trasfondo místico, literalmente somos energía, venimos de reacciones químicas que necesitaban energía y tras nuestra muerte, todos esos enlaces que conforman a nuestras moléculas van a ser rotos y esa energía va a pasar a ser parte del ecosistema otra vez, en el suelo, en el aire, tarde o temprano, ¿no? Que nos metan en una caja, en un cementerio, en algún momento vamos a volver a ser parte del ambiente. Y pues bueno, ya no nos dio tiempo de las preguntas, chicos, pero mañana nos vemos y hacemos ahora sí todas las preguntas. Traten de estudiar porque ponen muchos nombres, sobre todo con lo de las interacciones y los tipos de alimentación en la cadena trófica. Y pues ya, mañana repasamos, ¿vale? Entonces sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su Gracias. participación. Bye, bye. Gracias. Gracias. Adiós. Por nada, Gracias. bye, bye.